Ana. Kun hamask'tasa. Y aquí está tu aguara. Necesito ayuda en el verbo tener. ¿Puedes ayudarme? Claro que sí. ¿Cuál es tu duda? No comprendo. ¿Cómo debo conjugar el verbo tener? Buscamos el libro de gramática aymara. Aquí está. Veamos. Empecemos la clase. El verbo tener está expresado por el sufijo ni. Por ejemplo, tengo casa. Utanitua. Tengo dinero. Colquenitua. Él tiene lápiz. Jupaj kelcañaniwa. Yo tengo mochila. Nayaj Wayuchinitua. Él tiene diccionario. Jupaj Arupiruaniwa. Ahora, con los términos de parentesco. Por ejemplo, yo tengo hermana. Nayaj Cuyacanitua. Él tiene hermano mayor. Jupaj Gilir Gilaniwa. Él tiene esposa. ¿Será? Jupaj Warminiwa. Yo tengo 2 hijos. Nayaj Pawawanitua. Ahora construiremos oraciones de forma negativa. Para la negación se debe tomar en cuenta janiwa y el sufijo kiti y kti para la tercera y primera personas respectivamente. Observa los siguientes ejemplos. No tengo dinero. Janiu kolkenikti. Él no tiene hermano. Jupaj Janiu Gilanikiti. ¿Entendiste? Bueno, aquí acaba nuestra clase. Espero no olvides lo que hicimos hoy. Hikisinkama, Ana. Jiquisinkamaya, aguara.